Bienvenidos a un nuevo programa de Salud es Vida con Univida. Hoy hablaremos de una serie de enfermedades que en su conjunto se conocen como obstrucciones intestinales. Expertos calculan que más del 10% de los pacientes mayores de 65 años que dicen tener dolor abdominal se les diagnostica con obstrucción intestinal. El problema es que esta es una condición médica grave y que si no se trata a tiempo puede provocar la muerte. Aprendamos entonces sobre las obstrucciones intestinales porque mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Aquí comienza Salud es Vida con Univida. Damos la bienvenida al director médico de los Centros Univida y médico jefe del Hospital Jackson Memorial de Miami, el doctor Orlando Rodríguez. Muchas gracias. Para hablar de las obstrucciones intestinales, ¿qué es exactamente una obstrucción intestinal? Bueno, Mario, la obstrucción intestinal se refiere cuando hay un bloqueo del paso de líquido y de comida alrededor del intestino como tal. Y dicen que si esto no se trata a tiempo puede hasta causar la muerte. ¿Por qué? Claro que sí, definitivamente, Mario. ¿Por qué? Porque esas obstrucciones intestinales, cuando son muy severas, pudiese producir una distensión del intestino y puede producir una necrosis, una muerte de ese tejido de intestino, lo que conlleva a una perforación y a una sepsis o una infección intestinal. Aquí tenemos una pregunta de Honduras. Adelante. Hola, mi nombre es Giselle Loredo, vivo en Honduras y me gustaría saber cuál es el síntoma que nos indica que podemos sufrir de una obstrucción intestinal. Saludos. Muy buena pregunta, y los síntomas más frecuentes de una obstrucción intestinal son los siguientes. Número 1, la náusea y el vómito. Número 2, no podemos tener una defecación, no pasamos gases, tenemos también una distensión abdominal y dolor abdominal. Bueno, aquí hay dos enfermedades que se parecen, que son similares, pero no lo son. Una es la infección intestinal y la otra ileo paralítico, medio difícil. Bueno, ileo paralítico. Sí, claro, el ileo paralítico, Mario, se refiere a la parálisis del intestino. Sin embargo, no hay una obstrucción mecánica como tal. Es la falta de movimiento, la falta de peristalsis dentro de ese intestino. La infección intestinal es cualquier tipo de infección que puede ocurrir, ya sea viral o bacteriana o parasítica en el intestino como tal. ¿Y por qué se produce el ileo paralítico? El ileo paralítico viene, Mario, de una serie de problemas que pueden ocurrir en el organismo, básicamente fisiológico. Puede ser por infecciones, puede ser por medicamentos, puede ser porque exista cualquier tipo de proceso inflamatorio dentro de nuestro intestino que hace que el intestino se paralice y no pueda mover ese líquido y esos productos del metabolismo. ¿Los síntomas son similares? Los síntomas son muy similares entre una obstrucción intestinal y entre un ileo paralítico, pero la diferencia es que en la obstrucción intestinal como tal hay una causa mecánica que está impidiendo el paso de esos líquidos y en el ileo paralítico no existe esa causa como tal. ¿Y cómo se trata el ileo paralítico? El ileo paralítico primeramente se trata basado en la causa que lo ocasionó, ¿verdad? Si, por ejemplo, usted está tomando un medicamento, como por ejemplo en el caso de los narcóticos, pues paramos los narcóticos, hacemos que la persona camine, porque el caminar pues, puede ocasionar que el intestino se empiece a mover nuevamente, hidratamos a la persona, o si fue por una infección, pues tratamos la infección. Volvamos a la obstrucción intestinal. ¿Cuáles son las causas más comunes? Las causas más frecuentes de las obstrucciones intestinales, número 1, son las adherencias. Es un tejido de cicatriz que se forma dentro de nuestra cavidad abdominal, la cual puede ocasionar un torcimiento de ese intestino como tal, impidiendo que pase todo este líquido y todos estos productos de la digestión. También los tumores, ¿verdad? Los tumores pueden ocasionar las obstrucciones intestinales, tumores dentro del intestino como tal, como también tumores fuera del intestino y que estén presionando, causando una obstrucción de tipo externa. También existe infecciones por parásitos, y uno de los típicos parásitos que nos afectan, porque nos afectan en nuestros países de Latinoamérica, el Ascaris lumbricoides, porque forma una pelota de organismo, de parásitos dentro del intestino que impide el paso de todo ese líquido y de los productos digestivos. A propósito de esto, usted decía de las adherencias,
Sí. Lo sé porque un hijo mío después de una cirugía tuvo adherencia y aprendí que hay adherencias laxas y otras que no lo son, que hay que volver a cortarlas. Claro que sí, y las cirugías previas son la causa número 1 de la formación de adherencia, a pesar de que la adherencia se forma por cualquier proceso inflamatorio o quirúrgico que haya ocurrido en el organismo. Hay adherencias que son laxas, claro que sí, donde el intestino se puede mover de una forma mejor. Hay otras que son más fijas y esas son las que causan mucho más problemas, y entonces esas son las que tenemos que remover una vez que causa una obstrucción intestinal. A través de una cirugía. De un procedimiento quirúrgico. ¿Qué siente la persona cuando tiene este problema? Bueno, una de las primeras cosas que siente, Mario, es el dolor abdominal, ¿verdad? Por la distensión que existe en el abdomen, la falta del apetito, la náusea, el vómito, la falta de gases, no puede tener gases, no puede ir al baño, es la constipación, el estreñimiento por 4 o 5 días, cuando los hábitos nuestros eran de ir al baño todos los días. ¿Y cómo sabe el médico que el paciente tiene una adherencia? Bueno, la adherencia como tal, para poder hacer el diagnóstico específico, tiene que ser a través de un procedimiento quirúrgico para poderlo ver bien, porque es muy difícil, inclusive a través de una tomografía computarizada, poder discernir qué es una adherencia como tal. O sea, estas obstrucciones a veces terminan en una cirugía. Muchas de ellas, Mario, cuando no se resuelven, sí, terminan en un procedimiento quirúrgico. Hay una palabra que me cuesta decirla, no sé si es válvulo. El vólvulo. Vólvulo. El vólvulo es una de las causas extrañas, ¿verdad? No son frecuentes de obstrucción intestinal, y el vólvulo se refiere a que el intestino como tal se da como una vuelta, ¿verdad? Se tuerce como tal y causa pues pérdida del flujo, porque al torcerse el intestino se tuercen también los vasos sanguíneos, lo que impide que esa sangre, ese oxígeno, esos nutrientes lleguen a los diferentes tejidos del intestino, y el intestino puede morir a consecuencia de esto. ¿Y esto tiene que ver con la alimentación? Bueno, los vólvulos pudiesen tener algo que ver con la alimentación, ¿verdad? Tienen que ver con las fibras, tienen que ver con una alimentación inadecuada, lo que propicia a que esto pudiese pasar. ¿Y los factores de riesgo de estos vólvulos es la edad? La edad es uno de los factores de riesgo principales, Mario, para la formación de esto, como usted decía, la alimentación de los pacientes como tal. Y habría que ver cuáles son los síntomas de un vólvulo. Usted lo va a explicar bien después de estos mensajes. Estoy con el doctor Orlando Rodríguez, estamos en Salud es Vida con Univida. Estamos hablando de una palabra que no conocía, doctor, el vólvulo. ¿Qué significa vólvulo? ¿Qué pasa con el estómago? ¿Qué pasa con la parte abdominal cuando hay un vólvulo? Bueno, Mario, en el vólvulo se dice que el intestino se tuerce, ¿verdad? Y al torcerse ese intestino corta la circulación hacia el tejido, y el tejido potencialmente puede morir y se puede perforar. ¿Puede ser grave esto? Extremadamente grave, porque una perforación de esa asa intestinal al resultado del vólvulo pues termina en una infección dentro del abdomen, conocido como una sepsis intraabdominal o peritonitis. ¿Y cómo se detecta esto? Esto se detecta, Mario, fácilmente a raíz de una tomografía computarizada, donde se ve que el intestino está torcido y que el intestino está perdiendo circulación. Otra palabra, porque esto está lleno de palabras raras hoy día. Intususpección o invaginación. Sí, la invaginación se refiere al intestino haciendo como un telescopio, ¿verdad? Si nos imaginamos el intestino siendo un tubo, ¿verdad? Y ese tubo a veces se puede pues entrar un pedazo dentro del otro como un telescopio, ¿verdad? Y al hacer esto, lo que pasa es que corta la circulación también, y entonces el tejido puede morir. Esto es un proceso o una afección médica que pasa muy comúnmente en los niños, pero no tan frecuente en los adultos. ¿Por qué puede ocurrir un trastorno como este? Bueno, esto puede ocurrir, Mario, por la acidez del intestino como tal, pero en las personas mayores cuando ocurre, muchas veces vemos por un tumor, por una masa que hace que el intestino pues haga esta función de entrar en otro pedazo de intestino. Y es otra de las obstrucciones graves. ¿Qué complicaciones puede tener eso?
Bueno, puedo tener, vaya, el tejido como tal puede morir, como mismo pasaba con el volvulus, y al morir el intestino, pues se perfora y todas esas bacterias que existen dentro del intestino como tal salen a una cavidad que es la cavidad abdominal, que es una cavidad estéril completamente, ahora le infecta y esa infección puede propagarse a todos los órganos que tenemos dentro de la cavidad abdominal. ¿Y cómo es un tratamiento para esta obstrucción? Bueno, el tratamiento para la intusepción usualmente es un tratamiento quirúrgico donde tenemos que entrar y entonces poder pues sacarla y a veces tenemos que hacer una resección, cortar un pedazo de ese intestino y poderlo empatar nuevamente porque ese tejido ha muerto y entonces lavar completamente esa cavidad intraabdominal donde se ha ocasionado esta infección y poner al paciente en antibióticos por un tiempo considerable. Pregunta de nuestro público, aquí está. Mi nombre es Víctor Santelice de la región de Valparaíso, Chile, y mi pregunta es, ¿por qué los tumores producen obstrucciones? Muchas gracias. Bueno, los tumores producen una obstrucción producto de que ocluyen, ¿verdad? Como tal, el lumen o la cavidad interna de ese tubo que conocemos como el colon o el intestino. Al reducir el diámetro interior de esa cavidad, pues entonces no es fácil para el líquido o los productos de la digestión pues pasar libremente por ahí. Los síntomas imagino que son parecidos a otras obstrucciones, ¿o no? Y claro que sí, los síntomas son exactamente iguales que las obstrucciones con la diferencia de que a veces los síntomas pudiesen ser intermitentes. El dolor puede venir y puede irse, puede ser mucho más severo y puede mermar. ¿Cuándo se recurre a la cirugía? La cirugía se recurre, Mario, cuando no se ha recuperado, cuando existe una perforación, cuando existe evidencia de que el tejido ha muerto. Esos son indicios para uno poder entrar quirúrgicamente. Vamos con las infecciones. ¿Hay infecciones que también podrían producirnos una obstrucción intestinal? Muy rara vez una infección puede ocurrir que causa una obstrucción intestinal, a no ser que sea una infección por parásitos, como habíamos hablado anteriormente, el Ascaris lumbricoides, que es una de esas infecciones parasíticas, es como una lombriz que se hace como una pelota y eso puede obstruir el sistema digestivo. Bueno, ahí estaba viendo yo el mal de Crohn, que es muy escuchado. Claro, y la enfermedad de Crohn es una de estas enfermedades, de dos enfermedades en realidad que se conocen como enfermedades inflamatorias del intestino y esta enfermedad produce un proceso inflamatorio, es una enfermedad de tipo autoinmune y esta inflamación lleva a estrechez en las paredes del intestino, lo que puede conllevar a trastornos como las obstrucciones intestinales. Otra enfermedad común es diverticulitis. La diverticulitis como tal pudiese causar con el tiempo una obstrucción intestinal al crear este proceso de estrechez en las paredes del intestino, pero lo que generalmente pudiese causar más frecuente son los ilios paralíticos. Otra cosa que leí, que las hernias son las que causan más comúnmente obstrucciones intestinales. Muy frecuentemente, Mario, porque la hernia no es nada más que una debilidad, un huequito que se hace en la pared abdominal y entonces el intestino puede salir por esa pared abdominal y entonces pues corta como tal la circulación y puede provocar una obstrucción. ¿Es lo que llaman una hernia estrangulada? Una hernia estrangulada, exactamente. ¿Cuáles son los síntomas claros de una obstrucción intestinal? Bueno, los síntomas claves Una hernia me refiero. De una hernia, bueno, vemos una protuberancia en la parte donde está la hernia, si es umbilical, pues en la parte del ombligo, si es inguinal en la parte de la inglia o del escroto como tal, es esa protuberancia que produce dolor, a veces reducible, que quiere decir que podemos empujarla y entra nuevamente a la cavidad abdominal, a veces no se puede reducir y al no reducirse es una hernia que está encarcerada, una hernia que puede estar estrangulada, produce mucho dolor. Doctor, ¿y una obstrucción por una hernia es grave también? Pudiese ser extremadamente grave, Mario, porque si esa hernia ha causado pues restricción del flujo sanguíneo como tal, el intestino puede morir y se puede perforar nuevamente. Ahí es donde se produce gangrena, ¿no? Ahí eso es una gangrena del intestino como tal. ¿Y qué hace el especialista cuando se enfrenta a una obstrucción intestinal por una hernia? Bueno, primeramente lo que tenemos que hacer es, número uno, tratar de reducir
esa hernia. Es decir, si la hernia está fuera, una hernia umbilical, tratar de ponerla nuevamente en el intestino. Si somos capaces de hacer eso, pues entonces no es nada grave. Pero si no somos capaces de hacer eso, pues entonces tenemos que llevar al paciente al salón de cirugía y hacer una intervención que conocemos como una herniorrafía, que es la corrección de ese huequito que existe en la pared abdominal para que la hernia no vuelva a ocurrir. ¿Tratamientos para obstrucciones graves cuáles son? Para una obstrucción intestinal grave, usualmente tenemos que hacer una cirugía. Y si esa cirugía es una cirugía de emergencia, donde la persona no está preparada como tal, pues entonces tenemos que a veces cortar un pedacito de intestino y hacer una colostomía. Ah, colostomía. Claro que sí. Eso, entiendo, es una cirugía que se usa para casos de obstrucción intestinal grave. Claro, no solamente para casos de obstrucción intestinal grave, sino también para aquellos casos que vienen de forma emergente, y la razón por la cual la hacemos de esa manera es porque el colon no está preparado, el colon está sucio, tiene heces fecales dentro, entonces no podemos empatarlo nuevamente porque en el empate se puede salir todas esas fecales y entonces pueden crear más infección. Entonces lo que hacemos es que hacemos como un bypass, desviamos el intestino y lo sacamos a la pared abdominal. Otra palabra difícil, ileostomía. ¿Qué es lo que es después de estos mensajes? Estamos en Salud es Vida con Univida, con el doctor Orlando Rodríguez. Hablamos de colonostomía y ahora vamos a ileostomía. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la colostomía y la ileostomía? Bueno, las dos comparten la palabra ostomía. Y esta palabra ostomía quiere decir un huequito, un orificio que hemos creado en la pared abdominal por donde van a salir las heces fecales. Eso es lo que quiere decir. La gente que usa esa bolsita. Claro, la bolsita donde se acumula las heces fecales, ¿verdad? Eso es una ostomía. Ahora, cuando tenemos colostomía es porque el tubito que sale a esa bolsita, ¿verdad?, es parte del colon, es el tubito del colon. Cuando es el ilio, que es una parte del intestino delgado que se llama el ilio, entonces le decimos una ileostomía. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ellas dos? No existe mucha diferencia, es solamente que tuvimos que hacer una o la otra en dependencia de dónde estaba el problema en el intestino. ¿Y esto es reversible, doctor? Claro que sí, Mario. Muchas de ellas pueden ser reversibles, la mayoría en realidad pueden ser reversibles, hay algunas que son permanentes. Nosotros cuando hacemos una cirugía de emergencia a raíz de un tumor, de una perforación por un divertículo o lo que sea, pues entonces nosotros podemos hacer este procedimiento y luego, después de unos meses, podemos traer nuevamente al paciente una vez que ya ese tejido ha sanado y poder revertir y poder poner de nuevo a juntar los dos terminales del intestino. Esto es porque este intestino tiene una obstrucción, cualquiera que sea, es una obstrucción intestinal que se soluciona con esta cirugía. Eso es correcto, no solamente una obstrucción intestinal, sino también puede ser por perforaciones, producto de un divertículo, producto de una obstrucción intestinal, producto de lo que sea, y luego se hizo de emergencia, por eso lo hicimos, y luego la podemos poner nuevamente de vuelta. Bueno, para cerrar tenemos que hablar de prevención. Claro. Para que no se nos produzcan estas obstrucciones intestinales, ¿hay consejos, hay cosas que se pueden hacer? Bueno, obviamente estamos hablando del sistema gastrointestinal y cada vez que hablamos del sistema gastrointestinal, una de las cosas más importantes es nuestros hábitos dietéticos, ¿verdad? Comer una comida balanceada, una comida que sea rica en frutas, en vegetales, una comida que sea pobre en las carnes rojas y más rica en carnes, en productos del mar, los pescados, en el pollo, en la carne blanca como tal. También hidratarnos es extremadamente importante porque eso mantiene las toxinas fuera de nuestro cuerpo. También tratar de evitar cosas como las sustancias que sean nocivas para nosotros, como el alcohol, el fumar, toda esta serie de cosas que tienen, que nos aumentan los riesgos de desarrollar tumores en nuestro sistema gastrointestinal. Y esto que es muy importante, que yo no lo hago, pero que es muy importante, masticar bien los alimentos. Extremadamente importante, Mario, claro que sí, porque mientras mejor mastiquemos los alimentos, el más fácil es a nuestro cuerpo poderlos digerir y moverlos a través del tracto gastrointestinal. Evitar consumo de grasas excesivo.
extremadamente. ¿Qué pasa con las grasas, doctor? Bueno, sabemos, Mario, que la obesidad y las grasas están estrechamente relacionados y todo esto aumenta la incidencia de cáncer, especialmente cáncer gastrointestinal. Y la gente no lo cree, la actividad física regular. Oh, extremadamente importante, y eso lo decimos en cada programa. Yo creo que la actividad física es una de las cosas fundamentales que todos nosotros, independientemente de qué enfermedad tengamos. ¿Por qué es tan importante la actividad física en todo? Bueno, es extremadamente importante, Mario, porque cada vez que hacemos actividad física, no solamente nos mantenemos saludables en cuanto a nuestra circulación en el cuerpo, que es extremadamente importante. ¿Para qué? Para mantener los tejidos saludables en cuanto a nutrientes, en cuanto a quitarnos todas las toxinas que tenemos en nuestro cuerpo y prevenir la acumulación de ellas que puedan tener un efecto detrimental sobre el ADN de nuestro cuerpo que pueda conllevar a la formación de cáncer. ¿Y por qué dice usted no fumar? Siempre no fumar. ¿El cigarrillo puede llegar a tantos órganos del cuerpo humano? Sí, uno de los problemas principales del cigarrillo es que contiene una serie de productos químicos los cuales conocemos como carcinogénicos, es decir, que tienen una afinidad increíble para hacer cambios o mutaciones dentro de nuestro material genético conocido como el ADN. Y una vez que hace eso, pues entonces nos quita a nosotros la protección de esos genes que nos protegían de las células cancerosas y además estimulan a la formación de células cancerosas. Y esto es interesante, tomar medicamentos con precaución. La gente cree que es cualquier cosa tomarse una pastilla, una tableta. Y no es cualquier cosa, porque los medicamentos como tal sí nos ayudan grandemente, pero algunos tienen efectos secundarios y algunos de esos efectos secundarios de los medicamentos pudiesen tener problemas en el tracto gastrointestinal y nos pudiesen traer problemas severos. Y otra cosa que tampoco hemos tratado, pero que yo creo que va junto al alcohol, que va junto al deporte, junto a no consumir tabaco, que es el estrés. El estrés. Muy importante, a pesar de que es extremadamente difícil establecer una relación, ¿verdad?, objetiva en estudios entre el estrés y el desarrollo de cáncer y toda esa serie de cosas, sí vemos que en algunos pacientes el estrés es extremadamente importante para mantener una salud bastante buena para nosotros. Si hacemos digamos, un compendio de todo lo que hemos hablado, habría que decir que un gran consejo es escuchar a nuestro cuerpo. Claro que sí, definitivamente. Hasta la próxima, doctor. Con Muchas salud gracias. es vida de Univida. Espero que le haya gustado el video. Suscríbase aquí a mi canal, llame a sus amigos para que se suscriban aquí también y dele a la campanita. Y le recomiendo que siga viendo mi video porque tengo muchos videos, siga aquí.